Dentro de las glándulas que se asocian al aparato digestivo, ya hemos visto las que desembocan o están asociadas alrededor de la boca, que son las glándulas salivales, y nos queda por ver estas dos glándulas anexas que están en relación al intestino propiamente, es decir, la primera porción del intestino, ahí van a desembocar, que son el hígado, la glándula más grande del cuerpo, y el páncreas, una glándula también de tipo mixta, que tiene unas particularidades que son muy atractivas para su estudio, muy interesantes. Entonces, vamos a comenzar con el hígado, que es una glándula mixta, es decir, tiene una porción exócrina que produce sales biliares, ácidos biliares, la bilis. Esa producción se vuelca a la luz del duodeno, a la papila mayor del duodeno. Tiene a su vez una serie de funciones endócrinas, es decir, va a producir una serie de productos que van a ser volcados a la sangre, ¿no? Es una glándula de color rojo, rojo oscuro. Este color va a ir variando de acuerdo a las especies. Este es el hígado de un canino, ese color es válido para el canino. Podemos tener un rojo más amarronado, si se quiere, en el bovino, mientras que en el cerdo toma algún tinte, incluso en el caballo, algún tinte violáceo o azulado, en todo caso. La consistencia del hígado es una consistencia firme, no es un órgano elástico, no, sino que es más bien firme, y a mayor presión, si nosotros rompemos esa cápsula, tiene una consistencia más bien granulosa, una especie de tejido friable, digamos, ¿no? Este órgano, que se ubica siempre bien acraneal del abdomen, viene en contacto con el diafragma, digamos, y esto del diafragma, el hígado lo vamos a encontrar ocupando esa cúpula diafragmática, en posición más o menos central, más o menos hacia la derecha, pero está siempre bien acraneal del abdomen, siendo el órgano más craneal o uno de los órganos más craneales, dependiendo de la especie. El hígado tiene la particularidad de ser un órgano que da la impresión de reducir su tamaño a medida que el animal va creciendo. Es decir, vamos a ver un hígado bastante grande en un cachorro probablemente, y en un animal, en un perro adulto, ese hígado va a aparecer en relación al cuerpo bastante más chico. Eso tiene que ver con el cambio en la tasa de crecimiento del cuerpo en relación al hígado. No es que el hígado empiece a atrofiarse después del nacimiento, sino que su crecimiento se hace algo más lento, ¿sí? Y sí se produce una atrofia, una reducción de su tamaño en animales ya pasada las 3/4 partes de su vida, donde empieza a reducirse, sí, efectivamente, el tamaño del hígado. En general podemos decir que los carnívoros van a tener un hígado más grande en relación a su tamaño, es decir, el peso relativo del hígado del carnívoro puede andar alrededor del 4%, ¿sí? Mientras que en el caso de un herbívoro va a andar alrededor del 1%, 1 y algo por ciento. Esta relación tamaño del hígado con tamaño del peso vivo es bastante variable, tanto entre individuos de la misma especie como en las distintas etapas de la vida, como decíamos recién, en el mismo individuo. En fin, el hígado entonces, una glándula grande,
tiene una gran proporción en el cuerpo, está ubicada siempre acraneal del abdomen en contacto con el diafragma. Eso va a determinar que este hígado que nosotros vemos acá en contacto con el diafragma tenga dos caras, ¿sí? Una cara diafragmática, ¿sí? Que es una cara curvada, que adopta la forma de la cúpula diafragmática o de la parte del diafragma donde hace contacto, y una cara opuesta, una cara que si la queremos ubicar estaría hacia caudal, que se denomina cara visceral. La cara diafragmática, la cara diafragmática y la cara visceral están unidas por dos bordes. En rigor de verdad podríamos decir cuatro bordes, uno dorsal, uno ventral, uno derecho, uno derecho y uno izquierdo. Lo cierto es que no hay gran diferencia entre los bordes derecho e izquierdo con el ventral, por lo tanto se puede llegar a asumir que el borde dorsal es obtuso, redondeado, más bien grueso, mientras que el borde ventrolateral, podemos decir, o el resto, sería un borde más bien agudo, más bien afinado en sus extremos. Sobre la cara diafragmática nosotros vamos a reconocer una serie de estructuras. Esa cara diafragmática está ocupada o llama la atención en esa cara diafragmática el paso de la vena cava caudal, que además de recoger la sangre que viene del hígado, se adosa en él, está rodeada por un ligamento que le hace una forma de corona y que se llama justamente ligamento coronario, un pliegue del peritoneo. Esa vena cava caudal, decía, deja una marca importante en la cara parietal o diafragmática del hígado. Al replegarse en torno a la vena cava caudal, el peritoneo forma, como decía, este ligamento coronario, pero ese repliegue tiende a ser irregular, sobre todo hacia caudal y a la derecha, dejando un área muy pequeña en algunas especies, más notable en el cerdo y en el equino, un área sin recubrimiento de peritoneo que se denomina área desnuda del hígado, justamente porque no está cubierta por el peritoneo. Entonces, en la cara diafragmática, en la cara parietal, vamos a encontrar el paso de la vena cava caudal, ¿sí? La ubicación de la vena cava caudal en esa cara. En el caso del cerdo, por ejemplo, la vena cava caudal está rodeada por tejido, no es que deja el surco y ya puede, sino que en partes de la vena cava caudal está rodeada por el tejido hepático. El ligamento coronario que se va a continuar hacia la derecha y a la izquierda como ligamento triangular y que vamos a ver más adelante en esta diapositiva. Si vemos la cara visceral del hígado, la cara caudal del hígado, es notablemente más compleja y tiene una serie de estructuras que merecen un estudio, una atención particular. En la cara visceral nosotros vamos a encontrar en todas las especies una impresión, una marca que deja el estómago. Esa marca se denomina impresión gástrica, en general va a estar en su mayor parte ubicada hacia la izquierda, ¿no? Hacia el lado donde está propiamente el estómago, y hacia la derecha vamos a poder encontrar una impresión que deja el duodeno y que se denomina justamente impresión duodenal. Esas marcas están más o menos marcadas en todas las especies, donde se torna realmente más complejo son las impresiones que deja el estómago en el rumiante.
donde no vamos a tener una impresión gástrica como tal, sino que vamos a tener la impresión que deja el omaso, que se llama impresión omasal, una impresión que deja el retículo, que también hace contacto hacia ventral y craneal del hígado, de la posición que adopta el hígado en el rumiante, y la impresión gástrica propiamente, que sería la impresión del abomaso, que está hacia caudal y ventral. Para situarlo sería hacia caudal, perdón, hacia el borde ventral del lóbulo izquierdo, ya que ya vamos a ver que el hígado en el rumiante tiene una posición bastante, o no bastante, algo distinta al resto de las especies. En todas las especies, salvo en el cerdo, a dorsal y a la derecha, en la cara visceral también encontramos la impresión del riñón derecho, que habitualmente está unido al hígado por un ligamento que se llama hepatorrenal. La causa de que esta impresión renal, esta marca que deja el riñón, no esté en el cerdo, es que el riñón derecho del cerdo particularmente, se encuentra bastante más a caudal que en el resto de las especies, por lo tanto no llega a contactar con el hígado y no deja una marca en él. Siguiendo con esta cara visceral, nosotros vamos a encontrar un área que podríamos decir que es el ilio del hígado, y que para el caso del hígado, ilio porque es el lugar de ingreso de la arteria hepática, de la vena porta, el lugar de entrada de nervios, de salida de linfáticos, el lugar de la salida del conducto colédoco. Este ilio, en el caso del hígado, en particular se denomina puerta. Puerta del hígado sería la forma en que se denomina el ilio en el hígado. Puerta, ustedes saben que se dice porta, y de ahí que la vena que ingresa en ese lugar se denomine vena porta. También vamos a encontrar la inserción del omento menor. Recuerdan ustedes que el omento menor une la cara visceral del hígado con la curvatura menor del estómago, es decir, en esta cara visceral del hígado nosotros vamos a encontrar la inserción de ese aumento menor. Este es el caso de un canino, por lo tanto vamos a encontrar un lóbulo ahí, o la parte de un lóbulo, que es el lóbulo caudal. En cuanto a la lobulación, es notable la presencia, no tan evidente en equino, ni en bovino, pero sí en otras especies, la presencia de surcos, de fisuras, que van desde el borde ventral del hígado hacia el borde dorsal. Es decir, son marcas o fisuras que se van produciendo y van separando el hígado en diferentes lóbulos. Esos lóbulos no solamente tienen esas fisuras demarcatorias, sino que eso eso también es válido hacia la estructura interna del órgano. Esa lobulación nosotros podemos determinarla tomando en cuenta algunas estructuras que están presentes en el hígado. Si bien el equino no tiene una vesícula biliar, nosotros podríamos tomar como referencia una fisura que se encuentra en este lugar. No es tan sencillo, pero se puede hacer. Nosotros tomamos en principio 4 puntos de referencia. En el borde dorsal, la marca que deja el esófago cuando pasa por
dorsal del hígado justamente, que se encuentra en el borde dorsal y hacia la izquierda. Hacia la derecha nosotros vamos a encontrar el paso de la vena cava, que deja también su marca. Por ventral, desde el ombligo viene un pliegue de peritoneo que se denomina ligamento falciforme, y dentro de él un vestigio de la circulación fetal que se denomina ligamento redondo, y pasan por el hígado y desde el hígado hacia el diafragma. Y hacia la derecha y por el borde ventral la posición o la ubicación de la vesícula biliar, que no es más que una bolsita en forma de pera. Uniendo estos dos puntos de la derecha y los dos puntos de la izquierda, nosotros podemos dividir el hígado en tres porciones: una porción derecha, una porción izquierda y una porción central, podemos decir, o intermedia. A esa porción intermedia, a esta gran partición que hacemos del hígado, la dividimos a su vez tomando como referencia la puerta del hígado que veíamos recién, y nos quedaría una parte dorsal y una parte ventral. De esa manera nosotros podemos reconocer la compartimentación del hígado, la lobulación del hígado. Vamos a tener lóbulos izquierdos, desde esta línea hacia la izquierda, lóbulos derechos, 1 o 2. En la parte intermedia, un lóbulo dorsal que se denomina caudado, y un lóbulo aventral que se denomina cuadrado. En algunas especies se suele relacionar las especies que tienen por ahí más movilidad a nivel de la columna lumbar, o que tienen posibilidades de dilatar un poco más el estómago, y que la movilidad de sus vísceras es un poco mayor en cierto sentido. En esas especies, que serían los carnívoros y el cerdo, tenemos que agregar, tanto el lóbulo derecho como el lóbulo izquierdo se subdividen por una fisura extra, formando en definitiva 6 lóbulos: uno lateral izquierdo y otro medial izquierdo, ¿sí?, el caudado y el cuadrado, uno medial derecho y el otro lateral derecho. ¿Está bien? En el caso del equino, el lóbulo derecho, que además como característica presenta una impresión, una marca que le deja la base del ciego, ese ciego grande que tiene el caballo, el lóbulo derecho no está subdividido. Entonces en el equino vamos a encontrar un lóbulo izquierdo lateral y medial, un lóbulo caudado, uno cuadrado y uno derecho solamente. Y en la vaca, cuyo hígado sufre un giro y una ubicación o un desvío por el gran crecimiento que tiene el rumen, el estómago en general, y que es un hígado que habitualmente no va a tener, o mejor dicho, es un estómago que no va a tener grandes cambios, grandes movimientos. Ese hígado se mantiene con muy poquitas divisiones, es decir, tiene un lóbulo izquierdo, uno derecho, uno caudado y uno cuadrado. Si lo vemos, este podría ser el esquema de un estómago de un bovino. Fíjense, nosotros podemos reconocer aquí las porciones que veníamos hablando, es decir, el ligamento falciforme, la impresión esofágica, es decir, que nosotros podríamos hacer por ahí la línea izquierda, ¿está bien?, desde la vena cava caudal, que es esta, hasta la vesícula biliar. Nosotros podríamos marcar la línea derecha,
Y por otro lado, en esta posición más o menos, dejando el lóbulo caudado aquí y el lóbulo cuadrado acá, nosotros tendríamos los 4 lóbulos que presenta el bovino. En el caso del bovino en particular, ya lo vamos a ver al final, pero en el caso del bovino, este eje, derecha-izquierda, digamos, este eje se encuentra casi vertical. Por lo tanto, toda esta porción izquierda del hígado del bovino va a terminar en posición ventral, dejando lo que queda más dorsal para el apoyo del omaso, la impresión del omaso, la impresión del retículo y la impresión del abomaso. Es decir, es el hígado o es la especie cuyo hígado más gira, más termina girando su eje. En el otro extremo vamos a ver que está el canino, por ejemplo, o los carnívoros en general, donde el eje derecha-izquierda del hígado se mantiene bastante horizontal. Este es el hígado de un equino. Desde ya que encontramos aquí la dificultad de no tener como referencia una vesícula biliar. De todas maneras, nosotros podemos reconocer el lóbulo caudado, la impresión que deja el riñón derecho, en este caso. Este ligamento, que si bien está presente en todas las especies, salvo en el cerdo, este ligamento que está aquí con el número 7, que se llama ligamento hepatorrenal, que une el hígado con el riñón, hepatorrenal, ¿sí? En el caballo es bastante más fuerte, bastante más marcado que en las demás especies. Decíamos, no existe la presencia, existe la ausencia, que es un oxímoron. No tenemos presencia de vesícula biliar, por lo tanto, no es tan simple hacer una referencia. Tampoco las fisuras son tan marcadas como en el cerdo o en el carnívoro. De todas maneras, nosotros podemos reconocer un lóbulo cuadrado, un lóbulo medial izquierdo, lateral izquierdo, derecho, lóbulo grande derecho, y el lóbulo caudado. Fíjense que esta es el área donde tenemos la puerta del hígado, la arteria hepática, la vena porta, ¿sí? Y en este punto está emergiendo el conducto que lleva la bilis hacia el duodeno, el conducto colédoco, que se forma de manera distinta a las otras especies porque justamente no hay un conducto que venga desde la vesícula biliar. Ya lo vamos a ver en otra diapositiva. El cerdo, que tiene 6 lóbulos, como habíamos dicho. Fíjense, en todas las especies nosotros vamos a encontrar, todas las especies salvo el equino, todas las especies nosotros vamos a encontrar la vesícula biliar entre el lóbulo cuadrado y el lóbulo que está a su derecha. Es decir, en el bovino, como no hay lóbulo medial derecho, será entre el lóbulo cuadrado y el derecho. En el caso de las demás especies que estudiamos que presentan vesícula, esa vesícula biliar está entre el cuadrado y el medial derecho. Lo mismo, el borde ventral con unas fisuras bastante marcadas, bastante pronunciadas. El lóbulo caudado, y fíjense que en este punto el lóbulo caudado no presenta una impresión renal porque, como dijimos, el riñón del cerdo está bastante más a caudal que en las demás especies. En el canino, o en los carnívoros en general, la característica más particular es que además de que las fisuras son notablemente marcadas y esas fisuras justamente le permiten a los lóbulos, de acuerdo al grado de represión del estómago, por ejemplo, o a la posición que adopte ese
ese animal le permiten a esos lóbulos ir superponiéndose, ir acomodándose de acuerdo a las diferentes presiones o los movimientos de la propia columna lumbar. Eso determina que esas fisuras más profundas permiten esos movimientos. Además, nosotros vamos a encontrar en los carnívoros este lóbulo caudado, con dos procesos bien marcados. Hay autores que estos procesos los identifican en todas las especies. En rigor de verdad, donde se ven claramente y donde se pueden reconocer es en los carnívoros. Estos dos procesos son el que está hacia dorsal y a la derecha, que es el proceso caudado del lóbulo caudado, y el que está hacia ventral y a la izquierda en relación al aumento, que es el proceso papilar del lóbulo caudado. En todos los hígados que hemos estado viendo, los hemos estado viendo desde su cara visceral, ¿no? Cara parietal, recuerden que es menos compleja en sus accidentes. Si nosotros tomamos la topografía del hígado, podemos decir que está en todas las especies, ¿no? Está siempre bien acraneal del abdomen en contacto con el diafragma, cubierto por las costillas, y solo va a superar las costillas en la región sifoidea, donde una parte del borde ventral supera las costillas, y a nivel del proceso caudado, aquí, donde el hígado hace contacto con el riñón o no, si fuese un cerdo. Esos dos lugares el hígado puede llegar en condiciones normales, puede llegar a superar el arco costal, tanto del lado derecho a dorsal como del lado derecho e izquierdo por la región sifoidea. No es fácil palpar el hígado, sin embargo, las posibilidades de hacerlo son por ventral, metiendo los dedos a través del arco costal y llegar a palpar básicamente lo que es el borde ventral, el borde agudo del hígado. En condiciones normales, esta sería su posición. Esta parte que llega a superar un poco el arco costal, no está en el equino. En el equino el hígado está completamente contenido dentro de la parrilla costal, es decir, dentro de la porción intratorácica del abdomen, de la cavidad abdominal. Si nosotros vemos desde una vista caudal, este círculo representa el diafragma y nosotros estamos viendo desde caudal este animal. Es decir, estamos viendo la cara visceral básicamente del hígado. Esta línea de puntos marca más o menos el plano mediano, mientras que esto sería derecha y esto izquierda. Por otra parte, esto es izquierda y esto es derecha. ¿Está bien? Entonces, si nosotros tomamos el eje derecha-izquierda en el hígado del carnívoro y del cerdo, vamos a ver que está más o menos horizontal, transversal, ¿sí? En las demás especies, ese eje va rotando en el sentido antihorario, al mismo tiempo que el hígado se va ubicando más hacia la derecha de la cúpula diafragmática. Entonces, esto sería un carnívoro, con una posición, un eje más o menos horizontal y una posición más o menos central en la cúpula diafragmática. En el caso del suino, ese hígado, si bien todavía se mantiene más o menos horizontal y prácticamente centrado, tiene una predominancia hacia la derecha. En el caso del equino, ha girado y tiene un área de contacto importante con la base del ciego, y en el extremo opuesto, el bovino, el eje
ese eje, que en el caso del caballo estaba a unos 45 grados, se torna prácticamente vertical, determinando que los lóbulos izquierdos, o el lóbulo izquierdo, mejor dicho, del hígado del bovino se encuentre aventral en relación al omaso, al retículo y al abomaso, y el lóbulo derecho se encuentre bien a dorsal en relación, el lóbulo caudado en particular, en relación con el riñón derecho. Esta sería la posición, reitero, esto es un bovino, esto es un equino. Esta sería la posición que adopta el hígado en relación al plano mediano y en relación al diafragma. Para mantenerse en posición, el hígado cuenta con una serie de ligamentos. Esos ligamentos, algunos los hemos estado viendo, el que repliegue del peritoneo, desde el diafragma hacia la cara visceral en torno a la vena cava caudal, que se denomina ligamento coronario. Esos ligamentos coronarios se continúan hacia la derecha y hacia la izquierda y hacia la derecha como ligamentos triangulares y unen, sea izquierdo o derecho, unen el lóbulo izquierdo o derecho con el pilar izquierdo o derecho del diafragma. Hay un ligamento que es un pliegue de peritoneo bien marcado en el carnívoro, que va desde el ombligo hasta el diafragma, y en ese pasaje se interpone el hígado. Ese ligamento, que está más o menos hacia la izquierda, se llama ligamento falciforme. El hígado que se interpone en el ligamento determina que este ligamento tenga como dos porciones bastante diferentes. Si nosotros los vemos desde el lateral, tendríamos una porción que une el hígado con el diafragma del ligamento falciforme y la otra porción del ligamento falciforme, mucho más larga, que une el hígado con la región del ombligo. Dentro de ese ligamento falciforme, y ahora sí va a cobrar sentido porque les decía esto del ombligo, dentro de ese ligamento falciforme que puede tener una forma así, que es un pliegue de peritoneo, en el interior de ese ligamento falciforme encontramos un ligamento redondo, que es el vestigio de la vena umbilical izquierda, la vena que se encargó de llevar sangre al feto durante la gestación, desde la placenta. Esa vena umbilical, que ingresó por el ombligo, esa vena umbilical después del nacimiento pierde funcionalidad, y se va reduciendo su luz hasta cerrarse y convertirse en un ligamento de forma redonda, justamente porque era un tubo. Ese ligamento redondo del hígado entonces está también junto con el ligamento falciforme. Además del ligamento hepatorenal que decíamos antes, vamos a encontrar ya en la cara visceral y en relación a la curvatura menor del estómago, el aumento menor. Dentro del aumento menor podemos reconocer dos grandes ligamentos. Uno que va del hígado al estómago y que se llama hepatogástrico, y otro que va del hígado al duodeno, que sería la continuación, digamos, solo que su inserción es en el duodeno, que se denomina hepatoduodenal. Por el interior o entre las hojas de ese ligamento hepatoduodenal discurre, pasa o se mete el conducto colédoco, que es el que lleva la bilis desde el hígado hacia la luz del duodeno. Eso en cuanto a los ligamentos de sostén. El hígado, que como les decía es un órgano, es una glándula muy grande, la más grande de todas, tiene una particularidad que comparte con otros órganos, y es la particularidad de su irrigación. Es decir, la sangre que llega al hígado proviene de dos
vías. Una sangre proviene de la arteria o el tronco celíaco, que, si se acuerdan, estuvimos viendo que es la encargada de irrigar todas las porciones craneales de la cavidad abdominal o todos los órganos craneales, entre ellos el hígado. Esa arteria celíaca o tronco celíaco da una rama que se denomina arteria hepática, que vimos que ingresa por la puerta del hígado. Esa sangre viene desde la arteria aorta, es decir, viene cargada de oxígeno para nutrir a las células del hígado, para nutrir a los hepatocitos. Ahora bien, todo lo que se absorbió en el tubo digestivo, fruto de la digestión, todas esas sustancias que se han ido absorbiendo van a pasar por el hígado justamente para ser combinadas, para ser metabolizadas. Es por eso que además de esta arteria que le lleva sangre con oxígeno a los hepatocitos, va esta vena que lleva sangre con lo que se ha absorbido durante la digestión, entre otras cosas. Esta vena, que se llama vena porta, también ingresa por la puerta del hígado, de ahí su nombre, ¿no? Puerta. Es una vena que está formada por la vena gastroduodenal, que trae la sangre del estómago, el duodeno y el páncreas, junto con la mesentérica craneal, mesentérica caudal, que traen de los intestinos, y la vena esplénica, que trae la sangre, o la parte principal de su sangre proviene del vaso. Esta sangre que llega al hígado y que corresponde ni más ni menos que al 80% de la sangre del hígado. El hígado es un órgano por el cual pasa muchísima sangre, de ahí que los estudiosos viejos, Aristóteles por ejemplo, sostenía que el hígado era el órgano que hacía circular la sangre. El 80% de la sangre, perdón, que me siga dispersando, proviene de la vena porta. Y esa sangre que va al hígado para que el hígado utilice lo que se absorbió, para que combine nutrientes, para que metabolice sustancias, esa sangre sería sangre funcional. Mientras que la sangre que va por la arteria hepática es sangre nutricia, porque va para nutrir los hepatocitos. Entonces, el hígado, como otros órganos que vamos a ir viendo, es un órgano que tiene doble irrigación. Una irrigación nutricia, arteria hepática, y una irrigación funcional, la vena porta. Toda esa sangre que entró por las dos vías va a salir por las venas hepáticas, suelen ser 3, a veces 4, a veces hay unas pequeñas venas hepáticas en el surco de la vena cava, van a salir por las venas hepáticas y van a desembocar directamente en la vena cava. Como la vena cava caudal está apoyada en el hígado, estas venas hepáticas no tienen un recorrido por fuera del hígado, sino que están todas contenidas dentro de este órgano del hígado. No tienen un recorrido extrahepático, vamos a decir. Salen, como ya hemos visto, por la cara diafragmática. Esto en cuanto a la irrigación, algo que vamos a retomar cuando veamos angiología. La producción exócrina del hígado es la bilis. La bilis tiene una función importante para la digestión, ¿no? Sobre todo para la digestión de las grasas, y es una vía de excreción de sustancias también. Para cumplir su función dentro de la digestión, esta bilis tiene que llegar a la luz del intestino, donde se está produciendo justamente la digestión. Para llegar a la luz del intestino, la bilis, el conducto que viene con bilis, que se llama conducto colédoco, colédoco biliar, eso es decir, este conducto va a desembocar en la papila mayor del duodeno que hemos estado viendo. En general, en la porción más craneal
o en la porción craneal del duodeno o en la porción más craneal del duodeno descendente. Dependiendo de la especie va a variar dónde se ubica esta desembocadura. En esa papila duodenal mayor desemboca también el conducto que viene del páncreas, la parte exócrina del páncreas que vamos a ver. El conducto colédoco se forma básicamente por la unión del conducto hepático y del conducto cístico que viene de la vesícula biliar. La vesícula biliar, si ustedes ven, es una pera, una bolsa en forma de pera que tiene un fondo, un cuerpo y un cuello, ¿sí? A partir del cuello surge un conducto que se llama conducto cístico. ¿Sí? Es el conducto propio de la vesícula biliar. A ese conducto cístico se le va a unir un conducto que se llama conducto hepático común, formado por la unión del conducto hepático derecho y el conducto hepático izquierdo. Cuando se unen el conducto cístico y el conducto hepático común, forman este conducto que se llama conducto colédoco y que nombrábamos recién, que es el que desemboca en el duodeno. Esta formación es bastante variable en las especies. En los carnívoros vamos a ver que no se forma un conducto hepático común, sino que los conductos hepáticos se van uniendo directamente al conducto cístico, etc. Pero en general el conducto colédoco se forma por la unión del cístico y el o los hepáticos. En el caso del caballo, al no haber vesícula biliar, no hay un conducto cístico, por lo tanto el que desemboca, o el conducto colédoco, sería la continuación del conducto hepático común. Ese conducto colédoco se despega o se separa del hígado, metido en el ligamento hepatoduodenal, y termina desembocando a la altura de la papila duodenal mayor. El mismo o la misma muscular del duodeno forma un esfínter en torno a la papila, en torno a la desembocadura del conducto biliar o pancreático. Si ustedes se fijan, en el perro, por ejemplo, similar a lo que pasa en la vaca, en el perro, tanto el conducto colédoco y el conducto pancreático, que llegan justamente a la papila duodenal mayor, llegan juntas pero no se unen. Esto no es así en el equino y en el gato, donde tanto el conducto colédoco como el conducto pancreático van a llegar y formar una especie de desembocadura conjunta, ¿sí? Se abren en conjunto formando esta estructura que se llama ampolla hepatopancreática, que también tiene su esfínter formado por la muscular del duodeno. Esto entonces para el gato y para el equino. En los pequeños rumiantes es más parecido, en los pequeños rumiantes se une el conducto colédoco y el conducto biliar o el conducto pancreático y el conducto colédoco se unen antes de desembocar formando un conducto hepatopancreático, un conducto común entre el colédoco y el pancreático, y desembocan de esa manera en la papila duodenal. Son las tres formas. Lo cierto es que el conducto colédoco va a ir junto con el aumento menor, con el ligamento hepatoduodenal, a desembocar en la papila duodenal mayor en todas las especies. Que lo haga junto o por separado con el pancreático es lo que puede llegar a variar. En cuanto al páncreas, el páncreas es una glándula mixta, igual que el hígado, una glándula que tiene una porción que produce enzimas que van a ser secretadas en la luz del intestino, en el duodeno justamente,
enzimas que tienen que ver con la digestión, y tiene otra porción que son islotes, digamos, que ustedes habrán visto como islotes de Langerhans en histología, son los islotes pancreáticos, que producen insulina, glucagón, es decir, hormonas que se van a volcar directamente a la circulación sanguínea y que son las que regulan los niveles de glucosa en sangre. El páncreas es un órgano bastante interesante en muchísimos aspectos. En un animal vivo, el páncreas tiene un color rosado, tirando a amarillento, ocre, no sé. Es un color muy particular del páncreas. Lo que sucede habitualmente es que si nosotros vemos en el cadáver, el páncreas va a tener un color habitualmente grisáceo o un gris rosado o un gris oscuro directamente. Y eso tiene que ver con la propia digestión que hacen las enzimas eh, después de la muerte del mismo páncreas. Es decir, se digiere a sí mismo, fruto de la cantidad de enzimas que contiene, haciendo que su aspecto cambie y que a veces, en algunos casos, sea hasta difícil de ver el páncreas. Como glándula en sí, el páncreas tiene un aspecto lobulado, un aspecto muy parecido a las glándulas salivales. Le vamos a reconocer dos bordes, un borde craneal, un borde caudal, de acuerdo a su posición, o un borde en relación al duodeno y un borde en relación a la raíz del mesenterio, orientado hacia la raíz del mesenterio. Sobre el borde craneal, sobre el borde caudal vamos a encontrar una muesca para que pase tanto la vena porta como la arteria mesentérica craneal. ¿Sí? Ya vamos a ver que eso tiene como diferentes formas las especies. Encontramos dos caras, una cara dorsal que va a estar en contacto en principio con el techo del abdomen o con órganos adosados al techo del abdomen, por ejemplo con el riñón derecho, izquierdo, varias especies. Va a estar en contacto con el peritoneo parietal, etc. Mientras tanto, con la aorta, con el delgado, el borde, la cara ventral está en contacto con diferentes órganos que, dependiendo de la especie, cambian su topografía. Por ejemplo, en un perro vamos a ver que su cara ventral está en relación al ciego, probablemente al colon ascendente, etc. En algunas especies, la cara dorsal, una especie como el bovino, por ejemplo, la cara dorsal está siempre en contacto con el techo. Las otras especies se separa, sobre todo la parte izquierda, se separa del techo del abdomen. Si vamos a su conformación, acá podemos ver un páncreas con ese aspecto lobulado, que nos recuerda tanto a una glándula salival. Si nosotros vemos su conformación, podemos reconocer un cuerpo que está en relación directa con la parte craneal del duodeno o con la flexura duodenal craneal. Un lóbulo derecho bastante más largo en general, que está contenido en el mesoduodeno descendente, es decir, está bien en relación, bien pegado al duodeno descendente, y un lóbulo izquierdo que va a estar pegado al techo, como decíamos en el bovino, y probablemente en relación al estómago
al colon transverso, al riñón izquierdo, al vaso, en algunas especies, cerca o tocando el vaso en algunas especies. Entre los lóbulos se forma una especie de espacio que se llama incisura pancreática, que es el lugar por donde va a pasar la vena porta, por donde va a pasar la vena porta, es decir, por ese lugar pasa la vena porta hacia el hígado. En el caso del equino y el cerdo, esta incisura está cerrada, formando un anillo pancreático. Tiene la misma función, es decir, permite el paso de la vena porta, solo que en lugar de ser una incisura, un surco abierto como en rumiantes y carnívoros, en el cerdo y en el equino es un anillo cerrado para el paso de la vena porta. Aquí podemos ver más o menos la topografía y la posición que adopta el páncreas. En el caso del bovino, les decía, el lóbulo izquierdo se mantiene en contacto con el techo. Tenemos una incisura pancreática para el paso de la vena porta, ¿sí? Mientras que el lóbulo derecho va a estar sostenido por el meso del duodeno. En el perro esa posición es bien notable, de hecho el trayecto que hace el lóbulo derecho junto con el duodeno descendente es bastante más marcado y bastante más extenso. Una incisura pancreática para el paso de la vena porta y el lóbulo izquierdo que va a estar en relación a la cara visceral del estómago en relación al riñón izquierdo y cerca, no en contacto con el vaso. El caballo y el cerdo tienen un anillo pancreático que rodea el paso de la vena porta. Fíjense que aquí el lugar de desembocadura es directamente en la parte craneal del duodeno, antes de la curvatura de la flexura duodenal. Si vemos, esta podría ser la topografía que ya hemos venido nombrando. Fíjense, en el caso del perro, los dos lóbulos en relación a las estructuras que veníamos diciendo. El aspecto del páncreas, es más o menos un color rosado, ¿sí? Dependiendo de la fijación que se haga, ese color se va a mantener o no. Pero fíjense, lo interesante aquí es ver cómo, esto es un carnívoro, cómo el meso del duodeno descendente sostiene, junto al borde mesenterial del duodeno descendente, sostiene el lóbulo derecho del páncreas, ¿sí? Mientras que el cuerpo del páncreas se ubica aquí en la región del duodeno craneal y la flexura duodenal craneal. En el páncreas podemos tener dos vías de excreción. Podemos tener porque una puede ser inconstante, incluso estar poco desarrollada, etc. Las dos vías de excreción son el conducto pancreático accesorio y el conducto pancreático. El conducto pancreático desemboca junto con el colédoco en la papila duodenal mayor, es decir, en una posición más craneal, si se quiere. Mientras que el pancreático accesorio va a desembocar en la papila duodenal menor. Dependiendo la especie, nosotros vamos a encontrar que está más desarrollado el accesorio, es decir, el que va hacia la papila duodenal menor, que el pancreático. Y fíjense ustedes que el desarrollo del pancreático accesorio se da justamente en las especies
en que el colédoco desemboca por separado, es decir, en las especies donde no tenemos una ampolla hepatopancreática, como en el caso del gato y en el caso del equino. En esos casos, fíjense que el más desarrollado o el más importante es el pancreático, el que forma la ampolla hepatopancreática. Este es un duodeno abierto de un equino, fíjense, las dos papilas, duodeno el mayor, aquí estaría desembocando la ampolla hepatopancreática, y la menor, el conducto pancreático accesorio. La irrigación del páncreas proviene de varias vías, que son arterias que vienen de la celíaca, igual que el hígado, el estómago, etc., el vaso, y de la mesentérica craneal, es decir, con la porción con la irrigación del intestino. De la celíaca, lo habitual es que la hepática dé una arteria que se llama pancreático duodenal craneal, que va a irrigar el páncreas. La mesentérica craneal da una arteria que se llama pancreático duodenal caudal, que también va a irrigar el páncreas. Estas dos arterias, que están junto con el duodeno, como ya dijimos, van a ir predominantemente a irrigar el lóbulo derecho del páncreas. Recuerden que el duodeno descendente, que está a la derecha, está en relación al lóbulo derecho del páncreas. Mientras que la arteria esplénica, esplénica quiere decir del vaso, que está hacia la izquierda, va a irrigar principalmente el lóbulo izquierdo y el cuerpo del páncreas, es decir, las porciones que están en un plano transverso. En el perro es fácil, o está bien notable, la posición transversal del lóbulo izquierdo y el cuerpo, y la posición longitudinal del lóbulo derecho del páncreas. Esas estructuras transversales, por decirlo de alguna manera, en el perro, van a ser irrigadas por la arteria esplénica. Puede participar eventualmente la arteria gástrica izquierda, que va a irrigar alguna porción del cuerpo del páncreas. Estas serían las glándulas anexas del aparato digestivo, y con esto se completa este resumen que hicimos del aparato digestivo, comparando más o menos las diferentes